Esto es un videotutorial acerca de cómo crear un archivo de texto plano en SQL Server Integration Services. Bien, en ocasiones es útil, conveniente, necesitamos crear a partir de una base de datos, a partir de las tablas de una base de datos, en definitiva, a partir de una fuente de datos, pues un archivo de texto que será el que utilicemos para poblar posteriormente dimensiones o incluso pues la propia tabla de hechos. Entonces, en este video tutorial pues vamos a ver cómo poder crear a partir de una base de datos este archivo de texto. Pues va a ser un ejemplo muy sencillo que combine, que realice una operación sencilla de combinación de columnas, pero que podría realizar una operación más compleja. En definitiva, la mecánica, pues las bases de la mecánica pues son las que vamos a establecer en este video tutorial. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a conectar a una base de datos, vamos a elegir ciertas tablas de una base de datos, ciertas columnas, y a partir de esas columnas, pues vamos a crear un archivo de texto que tendrá una nueva columna que no estaba en los archivos perdón, en la base de datos que estamos utilizando como base. Entonces, para ello, pues vamos a crear un nuevo paquete de Integration Services, haremos clic con el botón derecho, y vamos a crear un nuevo paquete de Integration Services. Bien, mostraremos el cuadro de herramientas. Aquí, perdón, el explorador de... Aquí tenemos el cuadro de herramientas de Integration Services y lo que vamos a hacer en primer lugar pues es crear una tarea de flujo de control, ¿vale? Perdón, estamos en la tarea de flujo de control, efectivamente. Vamos a crear dentro de la tarea de flujo de control una tarea de flujo de datos. Esto no, aquí. Vamos a situar aquí nuestra primera tarea de flujo de datos, ¿vale? Y cuando hagamos clic sobre ella, pues vamos a entrar en esta pestaña de flujo de datos que tenemos aquí. Hacemos doble clic sobre ella y bien, pues entramos en la tarea de flujo de datos donde, pues bueno, pues nos tenemos que conectar en primer lugar a la base de datos que vamos a utilizar como origen de datos, luego realizaremos la transformación y finalmente escribiremos en el archivo de texto. Bien, pues vamos a comenzar en primer lugar definiendo una conexión que va a ser la conexión con la base de datos. Para eso, en la zona aquí central del administrador de conexiones, haremos clic, tal y como nos indica la ventana, clic con el botón derecho para agregar una nueva conexión a Integration Services. Tenemos disponibles varias conexiones, varias formas de conexión. Una forma de conectarnos, pues bueno, pues va a depender de la fuente de datos, ¿no?, a las que nos queramos conectar. Por ejemplo, OLEDB nos va a servir para conectarnos a bases de datos SQL Server. El archivo plano pues nos va a servir si la fuente de datos de la que queremos extraer datos es un archivo de texto, y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a elegir una conexión a OLEDB. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos de AdventureWorks que hemos importado o que hemos adjuntado en un videotutorial anterior. No tenemos disponible aún una conexión a esa base de datos, porque la que sí tenemos es la de Foodmart 2000 y la de AdventureWorks, pero la de W, la transaccional no la tenemos todavía. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva conexión. Bien, vamos a indicarle el nombre del servidor, que en nuestro caso era localhost. La autentificación que utilizaremos será la de Windows y vamos a seleccionar una de las bases de datos que ya hemos adjuntado previamente. En este caso, la AdventureWorks. Aquí la tenemos disponible, probaremos la conexión y vemos que se ha probado correctamente la conexión. ¿Vale? Pues aceptamos y ya tenemos disponible nuestra conexión disponible aquí. ¿Vale? Bien, ese sería el primer paso para poder configurar la tarea de flujo de datos que va a conectarse a una base de datos y va a extraer a partir de ella un archivo de texto con una columna a calcular. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a mostrar de nuevo el cuadro de herramientas y vamos a seleccionar una herramienta que es el asistente de origen de datos, donde vamos a establecer como origen de datos ya pues una tabla en concreto que va a ser conectada a través de esta conexión que acabamos de definir en este paso. Tenemos la conexión, ya tenemos el hilo con la base de datos, ahora tenemos que decir qué tabla es la que queremos exactamente. Bien, pues vamos a conectarnos
Vamos a elegir el asistente de orígenes y, pues bueno, pues hay que indicarle pues, ¿qué tipo de origen de datos es? Pues en nuestro caso va a ser una SQL Server y vamos a utilizar esta conexión que hemos definido en este paso, en el paso anterior. Si no, pues podríamos siempre crear una nueva y nos llevaría al asistente para la creación de nuevas conexiones, en el que hemos estado hace unos minutos. Bien, pues le damos a aceptar y aquí tenemos ya nuestra primera tarea, origen de datos o LDB, que si hago doble clic sobre él, vamos a ver, bien, si hago doble clic sobre él, pues me dice que me estoy conectando a AdventureWorks AdventureWorks 2012, pero aún no tengo seleccionada la tabla con la que vamos a trabajar. Estas son todas las tablas que están disponibles. Nos vamos a fijar en una simplemente, por ejemplo, en Person, en el esquema Person y en la tabla Person, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña vista previa. Y vemos, bueno, pues que se encuentra, pues bueno, pues hay una tabla aquí que tiene el first name, el last name, y yo lo que quiero es simplemente pues tener el nombre completo de esa persona, ¿de acuerdo? Bien, pues esa se puede hacer, la tabla a la que vamos a acceder, y ahora voy a indicar qué columnas son con las que quiero trabajar. Podría trabajar con todas las columnas o podría quedarme simplemente con alguna de ellas. Me voy a quedar solamente con el first name y el last name, ¿vale? Eso sería digamos, la tarea de la que se va a encargar este bloque que acabamos de definir. Es decir, se va a conectar, le hemos dado a aceptar, se va a quedar, va a hacer un select del nombre y de los apellidos de la tabla person. Esto es lo que se dedica simplemente. Ahora, en una tarea posterior, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener una columna calculada. Bien, pues para obtener esa columna calculada, voy a elegir una nueva herramienta del cuadro de herramientas, en nuestro caso, la de columna derivada. Y esta columna derivada, pues la voy a situar aquí. Y esa columna derivada, ¿de dónde toma, cuál es su origen de datos? Pues el origen de datos es esta tarea anterior. Entonces voy a conectar la flecha que indica el caso de éxito, ¿no? Y ahora cuando ya esté conectada, cuando haga doble clic sobre ella, pues me va a indicar aquí en columnas cuáles son las columnas que tiene como entrada. Fijaros, las que tiene son la first name y last name que hemos definido justo en el paso anterior. Ahora voy a crear la nueva columna derivada aquí, en esta zona inferior, y aquí pues voy a indicar, por ejemplo, pues full name. Full name va a ser la columna derivada nueva, que se va a agregar como nueva columna, y le voy a definir una expresión. La expresión va a ser pues, la concatenación, por ejemplo, de first name, perdón, no la quería ahí, la quería first name, a ver si consigo la first name, con el operador más concateno, entre comillas, dejo un espacio en blanco para poder concatenar el nombre y los apellidos y que hay un espacio en blanco entre ellos, y le sigo concatenando ahora el last name. Bien, esta columna supongo que la podré eliminar. A ver, eliminar. Pincho con el botón derecho, eliminar. Y ya tengo definida la transformación. La transformación lo que va a hacer es crear una columna full name a partir de first name y last name. Por último, lo que voy a hacer ahora es escribir esto en un archivo plano. ¿Cómo podré realizar eso? Bien, pues aquí en la zona inferior, veis que hay un montón de transformaciones que se pueden realizar. Pues tenemos destino de archivo plano. Bien, este sería nuestro objetivo, lo vamos a situar aquí. Y lo que vamos a hacer es conectar la tarea de columna derivada con la tarea sí, del destino de archivo plano. Ahora hago doble clic sobre esa tarea y ahí voy a indicar pues cuáles son digamos, los mappings, bueno, voy a indicar en qué nombre de archivo voy a realizar el volcado de datos y también cuáles son los mappings con los que vamos a trabajar. Los mappings, las correspondencias con las que vamos a trabajar. Bien, voy a crear un nuevo archivo
que en principio va a ser un archivo delimitado. Y esto va a crear pues, una conexión que va a conectar mi tarea con el archivo que se va a crear. Vale, pues entonces el nombre del archivo, por ejemplo, lo voy a llamar fullName. Voy a poner como codificación, podría poner la UTF-8, que debe andar por aquí, muy bien. Aquí voy a indicar que el formato es delimitado, no voy a encerrar entre comillas, por ejemplo, el texto, ¿no? Los saltos de línea, las filas van a ir delimitadas con saltos de línea. No voy a introducir ningún encabezado y no voy a introducir tampoco los nombres de columna en la primera fila. Lo siguiente, también a destacar, pues como columnas, pues fijaros, aquí lo que estoy diciendo es que voy a mostrar por el first name, el last name y el full name, que las filas van delimitadas con esta combinación, con salto de línea, y que el delimitador de columna es una coma. Podría ser cualquier otro, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con la coma porque nos aseguramos que, claro, la coma tendría un problema si los datos contuviesen comas, ¿no? Entonces que esa coma actuaría como un separador de campo. En nuestro caso no es así y la coma nos va a servir como un buen separador. Y bien, pues eso sería suficiente, ¿no? Con esto podríamos darle a aceptar. Ya tendríamos la conexión definida con el archivo de fullName. Y ahora en asignaciones lo que estamos indicando es de las columnas que nos vienen del paso anterior, cuáles son las columnas que queremos escribir. Entonces en nuestro caso pues queremos que haya un mapping directo de first name, de first name a first name, y de last name a last name, de full name a full name. ¿De acuerdo? Si hubiese cualquiera de ellas que no quisiéramos, pues la podríamos siempre eliminar o hacer una modificación o lo que sea, si es que no estuviésemos conformes con ese mapping. Le damos al aceptar y ya tenemos disponibles los 3 pasos que formarían nuestra primera tarea de transformación de datos. Esto le podemos poner otro nombre, nombre y apellido. El nombre completo. Y por último, esta tarea. Bien. Así serían como se denominarían estos 3 bloques que forman el flujo de datos. Y en el flujo de control, pues lo podemos también poner un nombre. Bien. Pues ahora iniciaríamos la ejecución. ¿Vale? Pasaría al flujo de datos. Está ejecutando, sí, pues si pasamos al flujo de datos, pues vemos cómo va pasando, Y aquí vemos cómo han pasado las casi 20.000 filas a este proceso. Este proceso se han calculado, se le ha añadido esa tercera columna del nombre completo a partir de nombre y apellido. Y, pues bueno, pues se habrá tenido que generar nuestro archivo de texto. ¿Vale? Bien, el archivo de texto no está en el escritorio porque aquí habíamos olvidado establecer en el administrador de conexiones que el archivo sí era full name, pero no habíamos olvidado decir que se iba a guardar. Tenemos que haber puesto aquí full name para indicar que se iba a guardar en esa carpeta. Está guardado, a ver, un momentillo, full name. Pincho en el botón derecho, abrir la ubicación y esto se encuentra, pues fijar dónde se ha guardado, ¿vale? Se ha guardado ahí por error. Bueno, pero no obstante, pues lo abrimos y lo que sí comprobamos es que efectivamente está aquí la tercera columna, ¿no?, de los datos de la composición de nombre y apellido. Bien, pues con esto finaliza el video tutorial en el que hemos creado un paquete de Integration Services para realizar pues, una pequeña transformación de datos en la que obtenemos una nueva columna a partir de columnas existentes en un archivo plano obtenido a partir de una de las tablas de una base de datos.